¿Qué significa verdaderamente estar en Cristo? Esta es una frase, una expresión recurrente en el Nuevo Testamento, estar en Cristo. ¿Qué realmente implica esto? Lo escribe Pablo, lo escribe Pedro, aparece en las cartas pastorales, ya sea las generales o las particulares para personas específicas en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Vamos a verlo hoy y para tal fin les invito a que iniciemos leyendo Filipenses capítulo 4. Estar en Cristo implica que yo, el que estoy en Cristo, estoy viviendo en una nueva vida, una nueva realidad, con nuevos conceptos, criterios y sentimientos. Entonces, ¿qué genera esto en mí? Vamos a verlo primero en un Pablo que, viviendo grandes vicisitudes, le habla así a la iglesia de Filipos. Filipenses 4, vamos a leer a partir del versículo 10. Mire, este pasaje es bellísimo, es hermosísimo. Y si no le hemos encontrado toda la belleza, que el Señor nos muestre toda la belleza de estar en Cristo. Dice así Filipenses 4 del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido a vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como podemos ver aquí, Pablo estaba feliz, estaba regocijado, se estaba gozando en el Señor de que esta iglesia de Filipo, la iglesia de los filipenses, podía tener cuidado de él. Pero contrario a lo que podríamos pensar, lo que nos podría producir a nosotros que tengan cuidado de nosotros, no es por él que él estaba gozoso. Claro, si de mí alguien tiene cuidado y nada me falta, por supuesto eso me va a dar gozo, me va a dar paz. Que yo tenga hambre y alguien me lleve alimento, eso me produce gozo, paz, agradecimiento. Es lógico. Pero aquí hay algo que trasciende a la lógica de nuestras más sanas emociones, porque aquí no estamos hablando de tener sentimientos impuros o malvados. La gratitud y el gozo y la paz de la provisión es un resultado lógico que tenemos una mente sana, equilibrada y que ve bien las cosas. Es más, hay personas que incluso recibiendo no agradecen. Hay personas que no disfrutan nada de lo que reciben. Pero aquí Pablo no solo agradece eso, sino que se va más allá. Él agradece a Dios porque él, más que gozarse en lo recibido y no con orgullo, no porque él fuera orgulloso, él está agradecido como lo que dice aquí precisamente el versículo 11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, el gozo de él no estaba por la pobreza vivida. Porque como dice ciertamente el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, él no dependía de las circunstancias. También una lección. Muchas veces nosotros dependemos de cómo está la cena, cómo está la nevera, cómo está la cuenta bancaria. Y cuando viene el golpe financiero, entramos en crisis. Cuando no hay para comer, entramos en crisis. Cuando no tenemos abundancia de salud, por ejemplo, cuando estamos enfermos, entonces entramos en crisis. Entramos en una crisis que nos quita el gozo. Pero en Cristo nosotros no debemos vivir por circunstancias, porque como dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que evidentemente, aquí él nos está dando una pista. Él se gozaba en el Señor por el cuidado que tenían ellos, pero no por la provisión recibida, porque él sabía vivir. Y es más, él tenía una conducta muy provechosa y una actitud muy sabia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Maravilloso que él aprendía de todo, sabía vivir la escasez. La escasez era muy didáctica, el no tener dinero era didáctico, pero también sabía vivir en abundancia porque, miren, así como la escasez nos hace que se nos pierda el corazón,
muchas veces la abundancia, la prosperidad nos arruina. Y les cuento literalmente, no voy a decir nombres y apellidos de personas, pero todos tenemos nombres y apellidos en la mente, de personas que lo peor que les ha pasado es que les vaya bien. Personas que tienen éxito en sus finanzas, en su carrera deportiva, científica, artesanal, en el área artístico, yo creo que lo había mencionado, ¿sí? Bueno, en el área que les vaya, donde les va bien, se envanecen, se vuelven orgullosos. Recuerdo un caso muy triste de un muchacho que una vez a un programa de televisión llegó siendo muy humilde y una persona muy buena la llevó. Y después, vamos a poner unos meses o tal vez un año después, bueno, un tiempo después, la persona que lo llevó dijo, ¿cómo me arrepiento de haberlo traído aquí? Porque era un muchacho humilde, era un muchacho laborioso, de muy buen corazón. Y sin tener éxito económico porque ganaba un salario normal, se le dañó el alma. Se volvió vanidoso, promiscuo, desordenado y de palabras necias. Porque no sabemos vivir ni la humildad ni el éxito. Pero volviendo al punto, y creo que esto de todas maneras debe llevarnos a nosotros a ser mesurados y tal vez a cuestionar, no a Dios, sino a cuestionarnos a nosotros mismos. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué tal vez no nos va mejor? Porque no es el tiempo, porque todo tiene un proceso. Pero hay personas que no es que no hay tiempo, no ha llegado su tiempo, sino que ellos mismos están atrasando el tiempo. Y les voy a decir, hay personas que, siendo hijos de Dios, si Dios los enriquece, se pierden. Recuerdo una vez también había una chica que ella todo el día se miraba en el espejo, se miraba en el espejo, se miraba en el espejo y se endiosaba, se adoraba. Y lo que yo pensé en ese momento, si esta muchacha fuera más bonita, se pierde. Porque era una persona normal. Yo decía, si esta muchacha tuviera el físico, el porte de mis universos, se le daña el corazón, se le arruina la vida. Porque si teniendo algo que no estaba, o sea, modestamente tenía una simpatía y estaba envanecida y se miraba en el espejo, imagínate, tuviera una belleza extrema, se le daña la vida. Porque no sabemos a veces vivir en la abundancia y en la escasez. No sabemos vivir en el éxito, ni sabemos vivir en la derrota, en el fracaso. Pero, vuelvo y repito, volviendo al punto inicial, ¿qué era lo que le producía a Pablo verdadero gozo? La actitud de los filipenses, que le venía muy bien estar respaldado, tener los recursos para poder hacer su ministerio, estaba bien, pero él estaba feliz porque veía un pueblo, una iglesia que se negaba a sí misma por el bien no solo del apóstol, sino de lo que haría el apóstol. Porque eso también nos lleva a estar en Cristo, no solamente respaldo al apóstol, al pastor, a la iglesia, sino lo que hace esta iglesia, lo que él hizo como apóstol, lo que hace el pastor, lo que hacen los siervos. Y amo respaldar a la iglesia porque yo sé que eso se va a ver en la eternidad. Una iglesia creciente, sabia, productiva, una iglesia que no tiene límites, que puede ir a donde haya que ir, que procure la salud de los siervos y su bienestar para que ellos extiendan el mensaje de salvación. Porque ¿qué es lo que hacía Pablo con lo que tenía? Dar más de sí y dar incluso a las iglesias humildes para poder proveerlas y extender el reino de los cielos. Así que él en Cristo, porque todo lo podía en Cristo que le fortalecía, no encontraba su fortaleza en su seguridad y su estabilidad, sino su gozo en ver una iglesia que aprendía a negarse a sí misma, que tenía una visión espiritual, porque para los incrédulos, dar, por ejemplo, recursos a la iglesia o es dar a la nada, porque el Señor no necesita banco, ni no tiene bolsillos, o darle a seres humanos para mantenerlos, para que no trabajen, para que vivan de la holgazanería, también lo que es un acto de suprema ignorancia, porque si algo muy grande es que por amor
por amor uno se va formando y formando y formando cada vez más. Y la forma que yo tengo de amarlos a ustedes es ir a sus casas cuando sea necesario, hacer todo lo que sea necesario. Pero también lo estoy amando, lo estamos amando cuando nos dedicamos horas a la formación, a descubrir los secretos de las escrituras y a clamar por el pueblo. Hay dos lugares en esta iglesia donde yo amo a las personas. En mi escritorio, porque ahí quiero conocer la verdad para poder mostrársela a ustedes, y en el oratorio, el que está al final del salón, donde habitualmente estoy adorando y cantando en un acto donde yo lo que canto lo tengo que vivir. La adoración es un acto de confesión de parte de justicia de lo que Dios hace y compromiso de que lo que yo canto no sea una mentira cuando salgo de allí. Pablo estaba gozoso en una iglesia que tenía un entendimiento espiritual, porque esta iglesia también estaba en Cristo. Pero cuando yo estoy en Cristo, que me fortalece, puedo comprender estas cosas. Así que ya vemos una bendición de estar en Cristo. El entendimiento espiritual con la mente de Cristo de todas las cosas. Y eso incluye por lo menos lo que vamos a ver en 2 Corintios capítulo 5. Y ahí vamos a ver que estar en Cristo nos lleva no solo a entender a la gente, al mundo, a la misión, entender al Cristo que anunciamos. Porque si yo no entiendo al Cristo que anuncio, por entenderlo en mi carne, le estoy haciendo daño a las personas que le presento a Cristo. Y uno de los grandes daños que se está causando en millones de cristianos es mostrarle un falso Cristo, un Cristo religioso sin contenido espiritual, un Cristo que en el evangelio de la prosperidad, o como dice el escritor César Vidal, no es el evangelio de la prosperidad, es el evangelio de la codicia, porque enseñan el mensaje de ser codiciosos. Le están enseñando a un Cristo que murió para poner números en nuestra cuenta bancaria. Cristo murió para que tengas ese auto. Cristo murió para que te vayas a pasear a Disney. O sea, qué forma tan patética y vergonzosa de minimizar la obra de Cristo. Pero cuando yo lo entiendo, estando en Cristo, ¿quién es Él? Puedo presentarlo como es. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Maravilloso. Comienzo por lo segundo que ofrece el versículo 16. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué es conocer a Cristo según la carne? Según nuestro parecer, según los patrones religiosos. Un Cristo que conocemos en la carne es un Cristo que en Semana Santa perdió. Y nosotros nos enseñaron eso. Yo viví mucha Semana Santa en el interior, en unos pueblos ultra tradicionales. Unos pueblos más tradicionales de una de las regiones más tradicionales del país, que es Azuero. ¿Y qué aprendí en Semana Santa? Que pobre Cristo fue un perdedor porque lo mataron y lo paseaban en un sarcófago que para un niño era traumático, porque yo a esas profesiones en la noche, a esas procesiones en la noche la veía pues, y lo que me presentaban era un sarcófago con unas luces para que se pudiera ver claramente al Cristo herido, muerto y herido. Por supuesto le tuve pánico a la Semana Santa y veía al pobre Cristo como un perdedor. Lamentablemente es así. Cuando en Cristo aprendí que la maravillosa victoria que se logró en el Calvario, en la cruz, sellado en la tumba vacía, me hizo comprender y regocijarme en el Señor. Entonces, por estar en Cristo, pude tener un vínculo apropiado con Jesús el vencedor y no el derrotado. No el que los judíos y los romanos le ganaron. No el que Barrabás dijo, ja, 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 yo gané, tú perdiste. Al contrario, pude ver lo que vio el ladrón arrepentido, al rey.
porque en las tradiciones, en la cultura, en nuestra cultura religiosa, vemos a un Cristo atrapado en una serie de mitos. También aprendí que Jesús es amoroso, pero también es justo, que es otro error que cometemos y que se está moviendo a través del evangelio inclusivo, que el Jesús ficticio de nuestra mente, de nuestra sociedad, de nuestros pecados, permite que nosotros sigamos pecando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sin conocer que el creer es arrepentirnos. Es arrepentirnos de nuestra vieja y vana manera de vivir. Ahora, también obviamente no podemos escatimar lo que dice al principio del versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Eso implica al prójimo. Antes yo como veía a las personas, según mis pareceres, según mis parámetros de lo que era la bondad. ¿Y quién era para mí bueno? El que me patrocinaba mis debilidades. Qué bueno este amigo mío que si yo no hago el bien, él me dice, dale, para adelante, yo te perdono. Y para mí era malo el que no admitía eso, el que me decía, tú estás mal. Entonces le decía, lo que pasa es que ustedes no me comprenden. Lo que pasa es que ustedes son duros conmigo. Cuando el favor grande que me decían es decir, estás mal, estás equivocado. Entonces ya entiendo las cosas como son. Ya no veo solamente villanos, sino víctimas. Antes que veían los malos, perversos terribles. Ahora veo perversos terribles con necesidad de salvación. Si Jesús hubiera visto al ladrón que se arrepiente, que se conmueve, solamente como el ladrón, no le hubiera prometido el paraíso. No lo hubiera aceptado. Pero él vio a alguien terrible, villano, que causó mucho daño y que con su pecado egoísta llevó al dolor a mucha gente, como alguien que necesitaba salvación y que por su arrepentimiento auténtico también recibió la salvación. Porque eso también nos da estar en Cristo. Discernimiento espiritual. Si este ladrón no se hubiera arrepentido genuinamente, el Señor no le hubiera prometido una mentira. Estar en Cristo nos da discernimiento espiritual, nos permite ver si el arrepentimiento es auténtico o no. Y sí, nos da la posibilidad de tener discernimiento espiritual. Muy recientemente, o sea, ayer, estábamos hablando, mi esposa y yo, con una persona que necesita mucho a Cristo. Yo creo que un poco en el fragor, en la pasión que yo estaba hablando y María viendo, no tuve la capacidad de verlo. Yo estaba percibiendo cosas, pero María observaba. Y al final concluimos en detalles que yo no había notado de la falta de arrepentimiento de este hombre y de la soberbia que estaba estrenando con nosotros, porque antes no era soberbio. Y era muy triste. Pero hubo un discernimiento espiritual para que nosotros pudiéramos orar por él. Pero como lo vemos en Cristo, entonces ¿lo vamos a rechazar? No, vamos a clamar más por este hombre. Pero se le veía entre las entrepieles de sus palabras que había soberbia, que había justificación, que había falta de arrepentimiento y que no estaba evidenciando que había recibido a Cristo. ¿Cómo vemos a la gente en Cristo? Espiritualmente, con una misericordia aprendida en la palabra y ella viva en el Espíritu, porque el Espíritu le da vida a la palabra. Eso es estar en Cristo. Estamos en 2 Corintios, capítulo 5. Bueno, vamos al capítulo 1 ahora. Versículos 20 al 22 de 2 Corintios, capítulo 1, y vamos a ver el beneficio y el verdadero significado de estar en Cristo. Claro, el Señor nos permite verlo a Él, entenderlo al Hijo. El Padre nos permite ver al Hijo, el Espíritu Santo nos muestra al Hijo, porque tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, con igual autoridad, con igual deidad, pero con la delegación de mostrarnos todas las cosas. Pero también nos ofrece su poder a favor de nosotros. Dice 2 Corintios 1, el 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos unge es Dios,
el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. O sea, el Señor tiene tantas promesas a las que les quiere dar el sí, el amén. Y eso nos lo confirma cuando nosotros estamos en Cristo. Ahora esto yo creo que ya nos tiene que estar llevando a esa curiosidad santa y la bonita ambición de conocer cómo es estar en Cristo. O sea, el Señor tiene tanto para nosotros, pero pone un requisito, estar en Cristo. Y hoy vamos a ver si estamos en Cristo o no lo estamos. Y esto es con mucho amor, porque yo quiero que en nuestra vida se note el resultado de estar en Cristo. Y para que corrijamos nuestros pasos, ¿estamos en Cristo o no? Pero él mismo dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, pero en Cristo. Estar en Cristo. Esto no está para los que están en la iglesia, porque muchos están en la iglesia, pero no todos están en Cristo. Es más gente está en la iglesia que en Cristo. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Si alguien está conectado, o porque si no hay nadie conectado, o está muy poco, es porque la iglesia está llena hoy. Gloria a Dios por eso. Pero si alguien está conectado porque es del interior o porque no pudo venir, perfecto. Puede abrir el micrófono o alguien aquí también en el salón puede con mucho gusto irrumpir con una buena pregunta. Sale excelente. Si no, vamos a Gálatas 2. Y en Gálatas 2 vemos que en Cristo yo comienzo a percibir una nueva vida. Y por medio de la decisión, porque yo tengo que decidir estar en Cristo. Cristo no me puede raptar y decir, ahora vas a estar en mí. Cristo no nos toma la fuerza, pero Él es justo, es bueno, es misericordioso cuando yo quiero estar en Cristo, porque estar en Cristo es mi decisión. Que Él me convence por medio de la palabra y su Espíritu, sí, pero Él nos pone el camino de la vida y de la muerte. Y nos pone la puerta estrecha sabiendo que muchos irán por la puerta ancha. Dice Gálatas 2 del 19 al 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Aquí vamos a poner en contexto. Recuerden que esta carta la estaba escribiendo enardecido ante una situación. Y era que Cristo había venido para salvarlos por la fe en Él. Sin embargo, estaban todos estos judaizantes que decían, no, tienen que vivir en la ley. Cuando por la ley todos estamos muertos. Porque no hay uno solo que pueda cumplir la ley. Porque si vamos a vivir bajo la ley, tenemos que cumplirla toda, todo el tiempo, totalmente perfectos, hasta la muerte. Y nadie lo puede hacer. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Recuerden el tema, estar en Cristo es, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo ahora mismo vivo en la carne. Tenemos cuerpos que serán transformados ya en la resurrección y ya para la vida eterna tendremos cuerpos. Pero nuestros cuerpos, no vamos a tener cuerpos que se envejecen, se enferman, se deterioran, se lesionan. Estamos viviendo en la carne, pero conectados por medio del Espíritu Santo, por estar en Cristo, a una visión sobrenatural de todas las cosas. Nosotros tenemos que ver las cosas de otra manera. Y eso quiere decir todas las cosas. Recuerdo que hace poco mi esposa y yo estábamos viendo una película donde hay unos padres atribulados porque el niño está muriendo de leucemia. Y ellos lloran y sufren mucho. Y aunque uno esté en Cristo, le va a doler. Claro, porque uno quiere que sus hijos estén bien y que tengan larga vida. Pero en medio del dolor y la impotencia, algo que me dijo mi esposa fue que pesar que los personajes de la película no tienen a Cristo, porque ellos vivían el dolor diferente de nosotros. Ellos veían que el niño moría, perecía y no había más nada. Mas nosotros sabemos que el día que partan, estará en Cristo. ¿Y cuál es nuestro dolor y nuestra tristeza? El sufrimiento de ellos, pero también lo que nos puede atribular a nosotros es si no están en Cristo. ¿Y cuál va a ser nuestra lucha mientras que estén vivos?
que estén en Cristo y le vamos a decir, arrepiéntete, busca a Dios, ponte en el lugar de Cristo en la cruz, crucificando tus pecados, arrepiéntete, porque te quiero ver en la eternidad. Vemos la muerte como la eternidad y nos afanamos porque estas personas sean salvas. Recibir a Cristo para mí me apasionó con respecto a la vida eterna, con ideas muy ingenuas. Recuerdo que haciendo misión en el hospital, en un momento dado teníamos una misión, Jessica Montenegro, que fue el líder aquí de San Miguelito, pastor de San Miguelito, yo y un compañero mío el que me llevó a Cristo, Rafael Gallardo, y nos poníamos a atender pacientes con VIH y demás, pero también le compartíamos a la gente. Claro, en ese tiempo yo creía mucho en el poder mágico de las palabras. Yo decía, cada vez que alguien haga la oración, ya se salvó. Claro, tiene que recibir, pero creyendo y convirtiéndose. Pero para mí era maravilloso. Yo quiero ponerme a la entrada del hospital, porque si 100 personas yo les pongo a repetir, Cristo es mi Señor, 100 personas hoy se salvaron. O sea, creía tanto, me afirmé tanto en la salvación que me apasionaba, que me ponía intenso. Y le decía, por favor, sé salvo. Ahora, no he cambiado con respecto a eso, pero ahora también le doy más seguimiento. Le digo a la gente, arrepiente, te da frutos dignos de arrepentimiento. Confírmate en la salvación. No es solamente por decir las palabras, recibo a Cristo en mi corazón como un abracadabra o ábrete sésamo. Pero eso me apasiona. Y cuando haya la enfermedad, esto nos debe apasionar. Recibe a Cristo. Recibe a Cristo. Cuando tuvimos el ministerio, bueno, no fue un ministerio, sino la oportunidad de compartir en la cárcel de Penomé, le decía, reciban a Cristo. Porque sabía que eran personas que tienen una vida peligrosa, algunos ya estaban arrepentidos, pero otros podían salir y morir. Y mi énfasis era, señores, privados de libertad, reciban a Cristo como su Salvador. Y conozco a personas y quiero que sean salvos. Y este mensaje sobre todo, ¿cuántas personas han conocido este año? Porque son sus nuevos vecinos, sus nuevos compañeros de trabajo. Aquí estudiantes que están aquí. Le hago una pregunta a los estudiantes porque el mensaje de salvación no tiene edad. Todos pueden compartir. ¿A cuántos de ustedes le han compartido el mensaje de salvación? ¿Cuántos amigos de ustedes dicen, este es mi best friend, mi mejor amigo, mi mejor amiga? Y le han dicho, te amo tanto como amigo o como amiga, que yo quiero que tú te salves. Que si mueres hoy, mañana o dentro de 70 años, tú seas salvo. Usted le ha regalado el mensaje de salvación a esa persona que usted jura y perjura que ama. Le ha regalado ese mensaje de salvación. Cuando estamos en Cristo, tenemos una visión también de la eternidad. Y como dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La otra señal, evidencia que estoy en Cristo, es que el que antes hacía estas cosas ya no las hace. Esto para mí fue muy sanador. Perdone, no quiero hablar de mí porque de repente a lo mejor otros lo han vivido. Y si alguien se levanta y dice, no, yo también, porque esto no le toca solamente a usted. Pero para iniciar, porque cuando recibo a Cristo, yo portaba sobre mis lomos bastantes actitudes bochornosas. Y a veces la gente me lo recordaba. ¿Tú te acuerdas cuando hiciste esto y lo otro? Creo que más de una vez lo comentaba. Yo iba a una fiesta el sábado y el domingo tenía que llamar a la casa a pedir perdón. De las personas que me habían, perdón, yo pensaba que ese era el baño, perdón, no sabía que era tu esposa, perdón, no vuelvo a gritar eso delante de tu abuelita, perdón, porque me embriagaba y hacía tonterías. Y a veces la gente me lo recuerda. ¿Tú te acuerdas cuando tú hacías tal y cual cosa? Pero qué libertad cuando le digo sí, pero yo no soy esa persona ya. Esa persona murió en la cruz. Así que me estás hablando de alguien que ya no es. Ya estás hablándome de un extraño, alguien que quedó atrás. Y esto es para todos ustedes porque en cualquier momento les pueden decir, ¿tú te acuerdas? Eric, ¿te acuerdas cuando antes de recibir a Cristo,
Tu gozo no estaba en el agua del Espíritu Santo, sino estaba en la cerveza de la bodega del chino, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? No sé, él sí que tus diálogos eran otros. Tus palabras tenían otros contenidos y tenían otros adjetivos, sustantivos, otras formas de expresarte la gente y ya te acuerdas. O dicho a mí para mí, oye, ¿qué vos qué sucia eres? Sí, pero esa ya no soy yo. Ya no soy. O alguien todavía lo es. Eri, ¿cómo estamos al respecto de eso? Ya no, ¿verdad? Definitivamente ya no. Y así podríamos hablar de Matilde, de Jackie, de Yolanda. O como le decía cuando estábamos en la clase de misioneros. Cuando estaba estudiando para ser misionero, un día yo me levanté y yo le dije, oigan, en otros tiempos yo no hubiera dejado mi cartera aquí. Porque me la volaban. Porque en mi clase había hasta un ex ladrón de motocicletas. Robaba motos. Y se había convertido y era misionero. Y esto es muy importante porque nos lo van a decir. ¿Tú te acuerdas cuando antes uno nos decía 3, 4 cosas? Y es que en la número 1.5 ya me estabas insultando, pero ya yo no soy esa persona. Cuando estoy en Cristo. Cuando estoy en Cristo. Como probablemente le habrían dicho a la samaritana. ¿Te acuerdas, samaritana, cuando antes ni el quinto ni el sexto era tu marido? Sí, pero esa ya no soy yo. Ya no soy. Vamos a Juan 15, porque todo lo que logramos en estar en Cristo, la transformación, el dejar el pasado, el que haya cosas que murieron en la cruz. Ahora el Señor Jesús nos dice cómo estar en Cristo y nuevamente nos dice el beneficio de estar en Cristo. Juan 15 del 5 en adelante. Dice, Juan 15, vamos a leer primero 3 versículos, del 5 al 7. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada puede hacer. Hago un alto. Estar en Cristo no es diletante. Estar en Cristo no es, a veces sí, a veces no. Estar en Cristo es permanecer en él. No lo dice esta iglesia, no lo digo yo. No se dice en Panamá en el siglo XXI. Lo dijo Jesús. De palabras de Jesús salió esto. Estar en él es permanecer en él. Pero ¿cómo estoy en Cristo? Como dice específicamente, vamos a verlo aquí en el versículo 7. Pero ¿había leído el versículo 6 completo o no? No lo había leído. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, así como debo permanecer, puedo también cometer el gran error de no permanecer en Cristo. Hoy estoy en modo Cristo, en modo cristiano, mañana no. Estoy en modo Cristo cuando estoy en la iglesia, pero no estoy en modo Cristo cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en la escuela, cuando estoy en el trabajo. Una evidencia, ¿usted habla en la iglesia como habla en la escuela o en el trabajo o en el barrio? Hay palabras que usa aquí y no usa afuera, como Dios te bendiga. Que hay vergüenza, yo como decir Dios te bendiga, me hace aleluya. Pero hay palabras que yo uso allá afuera y que jamás diría aquí porque se me cae la cara de vergüenza, porque son palabras ofensivas, palabras sucias, palabras vulgares, palabras soeces, porque son mentiras. Si yo soy cristiano cuando estoy frente a mis padres, cuando estoy adorando, cuando estoy en la iglesia y no afuera, no permanezco en Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Y el Señor Jesús lo advierte. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Aquí no estamos hablando solamente de la vida aquí. Cuando vemos personas que se apartan y vemos que su vida se la arruinan. Pierden su matrimonio, pierden su reputación, pierden su bienestar. Estamos hablando de eternidad. ¿Qué quiere usted? Tiene que permanecer en Cristo por medio de la fe. Si no, él mismo tomará la cizaña, los ángeles separarán la cizaña del trigo. ¿Y qué es cizaña? Lo que se sembró en buena tierra con los hermanos, pero dejaron de ser trigo. Se convirtieron en falsos. Recuerden que la diferencia entre la cizaña y el trigo no es en el aspecto, porque son igualitos, pero la cizaña no tiene verdadero y buen fruto. No hay fruto en él. Versículo 7.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Maravilloso. Ay, ¿para qué yo permanezco en Cristo? Para ser una nueva criatura. Para amar perfectamente a la gente. Para procurar la salvación de los que no se han salvado. Aquellos digo, tú eres mi máxima amiga. Pero no hago nada por tu salvación porque ni siquiera te comparto la necesidad de que recibas a Cristo. Es verdad. Permanezco en Cristo para ser motivo de alegría de mi padre, mi madre, mis hijos. ¿Cuántas amarguras le estoy produciendo a mi gente por no permanecer en Cristo, en su verdad, en su carácter? ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo infelices a la gente que los aman? Y dicen que los aman, pero no les produce ninguna culpa generarle disgusto. Dice que los aman, pero no les molesta si les duele su falta de gratitud. Dice que los aman, pero no son fieles a ellas porque les mienten. Pero también el Señor promete darle poder a nuestras oraciones si permanecemos en Él. Claro, porque si permanecemos en Él, pedimos bien, pedimos bendición. Es más, le damos poder a ese clamor, porque yo sé que estamos clamando porque se salven familias nuestras. ¿Cómo le damos poder a esa oración? ¿Cómo le damos poder con nuestra vida? Porque el mismo Señor dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, lo que tú digas, Señor, es orden. Ya no están mis pensamientos, ni lo que dicen los amigos, ni lo que dice las redes sociales. Lo que dices tú, permanece en todos mis actos. Pedid todo lo que queráis, os será hecho. Yo creo que si nosotros permanecemos en el Señor, nuestras oraciones tendrán poder para salvación. O sea, es un regalo de amor. ¿Quieren que se salve su papá, por ejemplo? Permanezcan en Cristo. ¿Cuántos temen que si su papá muere hoy, será echado al lago de fuego? En su momento dado será perdido, será destruido. O su mamá, o su hijo, o su nieto, o su sobrino, o su tío, su hermano, su hermana. Yo quiero que, hay un término que dice mi esposa, que al principio, esa se lo comentó a las damas, ¿no? Que ella decía, yo apuesto a ti, Señor. O sea, ella era apostadora en Dios, ¿no? O sea, era el término que usaba. Pero en buen término, quiero apostar, quiero depositar mi fe, que si nosotros permanecemos en el Señor y la palabra del Señor permanece en nosotros, esas oraciones para que sean salvos los nuestros se van a cumplir. Es un sacrificio maravilloso que por nuestras oraciones, pero permaneciendo en Dios y que la palabra de Dios sea orden en toda mi vida, esa persona que yo tema que si muera hoy se pierda, el Señor la va a llamar. Hagamos esto. Seguimos Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Del 8, ¿no? Había dicho, ¿no? A partir del 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo permanezco en Cristo? Haciendo muchos cantos, haciendo muchas proclamaciones. Yo sí me voy a portar bien mañana. No, permanecer siempre, de hoy y siempre. Permanecéis en guardar los mandamientos. Y los mandamientos son para todos. Llegó mi enemigo, ¿cómo le hablo? Llegó mi amigo, ¿cómo le hago? ¿Qué digo hacia esa persona? Llegó la oportunidad de triunfar, ¿cómo voy a manejar el éxito? Estoy fracasando, ¿cómo manejo el fracaso? Santamente, solidariamente. Perseguimos. Habíamos quedado en el versículo 10, 11 ahora. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Perdón, creo que no había concluido con algo del versículo 10. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor habló con autoridad porque Él cumplió todo el tiempo. Y aquí estamos en Juan 15. Recuerden que más adelante Él ya iba a ser arrestado. Él estaba preparándolos a ellos, no solo para decir lo que tenían que hacer, sino para garantizarles que Él iba a permanecer en el Padre. Permanecía tanto en el Padre que cuando por el pecado el Padre se separa, o sea, el pecado pone una barrera entre el Padre y el Hijo. Él de una vez percibió, Padre,
¿Por qué me has desamparado? Él sintió que había algo que lo separaba, era el pecado. Esa es una evidencia también de que permanecemos en el Padre, que percibimos al Padre, percibimos si apagamos el Espíritu. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, el Espíritu Santo, si lo estamos apagando, nos damos cuenta de inmediato. Tal vez hay otras personas que como cristianos tienen el Espíritu Santo apagado de hace meses o años y no se han dado cuenta porque no permanecen en Cristo. Inmediatamente yo percibo la tristeza porque yo puedo entristecer al Espíritu Santo con mis palabras y mi ánimo, con mis actos. Permanecer en Cristo me da esa percepción espiritual de con quién yo estoy. Y él sabía que permanecía en el amor del Padre, permaneciendo en el Padre en sus mandamientos. Por eso vuelvo y repito, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Seguimos versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así como Pablo se gozaba no en lo que recibía para él, sino en lo que le producía la palabra y el Espíritu en el Señor, porque ya cuando Pablo ellos ya... Recuerden que cuando Pablo hace su ministerio ya el Espíritu no estaba con ellos, estaba en ellos, pero ahora en este momento, antes de que ellos ya pudieran llevar este mensaje o que la gente que lo iba a recibir tuviera el Espíritu Santo, les dijo, les prometió esto, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, porque mi alegría no es lo que yo recibo, sino lo que yo veo. Cuando yo me afano porque alguien se convierta, y esto le digo también, si alguien ha escuchado mucho de mí, arrepiéntete, deja de hacer eso. También, es más, alguien puede estar aquí fastidiado conmigo porque siempre le digo, conviértete, arrepiéntete, deja eso. No lo hago por mí, lo hago por usted. Lo hago por usted. Porque mi gozo es que tengas una nueva vida. Versículos, bueno, habíamos leído así, lo que él le dice. El versículo 12, vamos a Juan 15, versículo 12 al 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando yo permanezco en Cristo, recibo del Padre palabra y se la doy a conocer a la gente, pero lo hago cumpliendo el mandamiento establecido en el versículo 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y por tal razón, como el Señor Jesús fue amigo porque dio su vida hasta la muerte, yo por amor también, nosotros por amor, debemos procurar morir al viejo hombre. Les adelanto que una meditación que se va a hacer en esta semana o la otra es la bendición de tener adoradores en la familia. A veces a nosotros nos escuchan adorando en la casa y dicen, ya está cantando sus cancioncitas religiosas. Pero cuando nosotros somos adoradores en espíritu y verdad, estamos haciendo algo maravilloso porque la adoración en espíritu y verdad es una declaración de compromiso. ¿Cuándo yo soy adorador en espíritu y verdad? Cuando digo, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Y solo a ti te alabaré y te bendeciré. Y me comprometo a eso. Señor, yo a ti te serviré. Y entiendo que el servicio es amar al prójimo. Por eso que si alguien le dice, ay, ¿cuál es tu cantadera allí? Es que estoy adorando para convertirme en la persona que tú necesitas. Por eso es una bendición que yo adore en espíritu y verdad. Porque en el oratorio me comprometo a ser las personas que están fuera del oratorio, en mi casa. Y en el caso de ustedes, en su habitación, en el silloncito ese donde adoran, se comprometen a perfeccionarse. Y es el sacrificio de adoración y alabanza que hacemos, porque ahí estamos llevando a la muerte a nuestro viejo yo, a nuestra vieja naturaleza, para convertirnos en lo que la gente necesita, a Cristo, en nosotros y a nosotros, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en Cristo. Habíamos quedado en el versículo, en el 15, ¿verdad? Vamos a seguir. Versículos 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí. En el 14. Perdón, voy hacia atrás. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, no darme golpe de pecho. Señor es mi amigo. Y lo que te mandó a hacer con respecto a esa mala amistad, con respecto a cómo tú tratas a tu madre, a tu padre o a tu hijo, ¿lo estás haciendo?
No, porque es que a mí, yo pienso que eso no es así, entonces no eres amigo de Cristo. Yo soy amigo de Cristo cuando me da unas ganas a veces de decirle 3, 4 cosas y la palabra me dice, bendícelo. Es que me maldijo y el Señor Jesús me dice, bendícelo, ora por esa persona. Ahí soy amigo de Cristo. Porque permanezco en Cristo y su palabra permanece en mí. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamo amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Yo sí había leído esos versículos. Ah, pero quería una aplicación más amplia. Ah, sí, la exigían, la reclamaban. Perfecto. Bueno, ya no somos siervos del Señor que hacemos las cosas porque nos mandan, sino porque entendemos al amo. Entendemos su querer, en que entendemos su intención, su propósito. Y amando hacemos, no por salario, no porque nos mandan. No sé si di este ejemplo, y perdón si abusé. Este ejemplo creo que lo di en el grupo, en la familia, o lo di el sábado pasado. Si no, perdón. Bueno, el Señor a veces reitera las cosas, así que déjeme reiterarlas, ¿no? Recuerdo que en una ocasión, mi jefe, cuando estaba en el programa de televisión, se fue varios meses del programa. Se fue del programa por 6 meses. Esos 6 meses, como se dice, contrario a ese refrán que dice que al ojo del amo engorda el caballo, nosotros sin el ojo del amo llegábamos tan temprano como siempre, no íbamos tan tarde como siempre y nos apasionábamos por hacer el programa muy bien. Le metimos tanto empeño que logramos niveles de calidad no habituales. Cuando él regresó, tuvo la oportunidad de percibir que no estábamos haciéndolo porque él estaba allí, sino porque amábamos el bienestar de la empresa. Ahora, si así somos en el mundo, ¿cuánto más por el Señor? Porque ya no hacemos las cosas porque Él solamente porque nos manda, sino porque amamos al que nos ordena. Lo hacemos por amor a Él. Yo sé que cuando alguien me maldice, yo bendigo a esa persona, estoy alegrando el corazón de Dios. Y eso es ser amigos de Dios. Vivimos para alegrar a Cristo. Permanecer en Cristo es vivir para alegrarlo, para producirle satisfacción todo el tiempo. Y cuando decimos, Señor, gracias porque en otros tiempos yo decía una palabra sucia de una vez, una vulgaridad, o me burlaba y era malo. Pero porque tú me instruiste, ya no lo hago. Tengo otro lenguaje, otra manera de ser. Pero Señor, gracias por decirme que eso a ti te produce alegría, que tú te gozas en eso. Creo que hoy te produce una sonrisa. Y no es que quiera hablar con romanticismo de tarjeta Hallmark. No, es verdad. El Señor nos dice que Él se goza en que amemos al prójimo. Versículos 16 y 17 de Juan 15. No me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El Señor nos eligió a nosotros. Nosotros creemos que lo escogimos. Él nos convenció. Él nos convenció a nosotros. ¿Pero para qué? Para que vayamos y llevemos fruto. Llevemos fruto a la gente, fruto de arrepentimiento, fruto permanente, de permanente arrepentimiento. Fruto permanente de perfecta conducta. No es que yo me porto bien de acuerdo a la luna, al sol y las estrellas. No de acuerdo a cómo me trataron. Hago lo correcto independientemente de lo que esté viviendo afuera. Por amor al Padre, por amor al Hijo, por amor al Espíritu Santo. Permanezco en ese fruto. Pero también vuelvo y repito. Permanezcamos en el Señor porque Él quiere conceder las peticiones de nuestro corazón. El clamor que estamos haciendo. Gracias a Dios porque en los jueves de intercesión, cada noche de los jueves, estamos clamando por cosas buenas. Y yo le doy gracias a Dios porque todavía, hasta ahora, no hemos tenido que filtrar una oración. No le he tenido que escribir a alguien y decir, por favor, compañero, compañera, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que acaba usted de pedir? Arrepiéntase. Manda fuego sobre esa cabeza que pidió esas cosas. Todavía les digo, nadie ha pedido un exabrupto, nadie ha pedido una locura, nadie ha pedido, Señor, que se muera ese hombre porque esa mujer está muy bonita. Nadie me lo ha pedido. Nadie me lo ha pedido. Señor, que
me den tremenda botella del gobierno, nadie me lo ha pedido. Gracias a Dios no estamos pidiendo locuras ni tonterías, ni banalidades. Están pidiendo por mucha salud, por mucha conversión, por salvación. Pero detrás de esto, yo sé que hay lágrimas. Y yo sé que aquí se han derramado lágrimas. De mi parte, de ustedes. No dudo que ha habido quebrantamiento y duda. No, más que duda. Quebrantamiento y miedo. Tristeza por esas personas que estamos clamando para que recuperen la salud total, para que se convierta, para que sean salvos. Pero el Señor nos dice, estemos en Cristo. Hagamos eso por amor. Estemos en Cristo por amor a las personas que decimos que amamos, pero permaneciendo en Cristo el Señor nos da poder. Y no lo digo yo, lo dice Jesús, lo dijo, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Creámosle a Cristo, por favor. Él no lo dijo por decir, ni un arranque de emociones. Versículos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En términos generales, y para comenzar lo que dice esta porción de versículos seleccionados, si el mundo los aborrece a ustedes por ser cristianos, el Señor dice, no se preocupen, ya yo sé lo que es eso. Es más, gracias Señor porque tú sabes lo que es esto y te costó la vida, te costó la integridad de tu cuerpo porque lo destruyeron. Y hasta en eso me identifico. Si alguien le quita el habla porque qué pereza que ahora eres cristiano, si alguien lo aborrece porque ahora llevaste el mensaje de Cristo a tu iglesia, si incluso, como a mí me ocurrió, que en el empleo donde yo estaba, cuando recibo a Cristo, yo le comparto a Cristo a todo el mundo. Y una persona dijo, porque mi jefe recibió a Cristo y comenzó a cambiar su conducta, y como cambió su conducta ya no patrocinaba tonterías y necedades de otras personas, una persona le dijo, maldito el día que recibiste a Cristo. Y me maldijo a mí. Y amenazó con golpearme y todo. Nunca me golpeó, pero sí sé que me maldijo. Una persona que medía como 2 metros, o sea que me hubiera ido muy mal en ese golpe. Pero yo que me identifiqué con Cristo. Me identifiqué con Cristo. Pero con la salvedad que a él sí lo golpearon, lo ofendieron y a mí no. Nada más pasó la amenaza. Pero si hacemos lo correcto, hay gente que nos va a detestar, nos va a odiar. Personas que nos van a dar la espalda. ¿Por qué? Porque están haciendo lo incorrecto. Y saben que gracias a Dios por eso. Porque esas personas que hacen lo incorrecto van a terminar envolviéndolos en las consecuencias. Ya sea porque ustedes lo hagan o si ustedes no lo hacen, le van a echar la culpa a ustedes. A ustedes lo van a culpar, lo van a hacer responsables. O por asociación de personas, de conceptos, de ideas, van a decir, si usted hace, si su amigo hace eso, usted también. Y le van a rechazar. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Y el mundo nos deja de amar como una evidencia que ya no somos del mundo. Y el mundo se lo pierde. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Orar para que el mundo comprenda. Porque eso debemos hacer. Nos apartamos del mundo, de sus pecados, y oremos por lo que están en el mundo. Uno de los grandes regalos que también he recibido fue que orando por personas que nos rechazan, vemos que se convierten. Acá, de hecho, Mónica conoció una persona que le cayó muy bien y él decía, esa persona me rechazaba al principio por ser cristiana. Después me agradeció por mi mensaje, porque fue fruto de la oración, lloraba por todos ellos. A propósito, mando saludos. Mando saludos. Esta persona al principio no le parecía mi cristianismo. Después quedó cautivado por esto, pero hubo personas que no. A ustedes le van a rechazar, pero hay personas que por su oración se van a arrepentir. Se van a arrepentir para salvación. Y más van a ver ese gozo cuando son personas que ustedes aman.
sean contracultura del mundo, contracultura del pecado. Porque si fueras el mundo lo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, el mundo los aborrece. Así que si caemos mal por ser cristianos, ya el Señor nos lo advirtió. Pero es una gran bendición, porque es el repelente ante personas que nos van a buscar problemas. Versículos 21 y 24. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y al Padre. Claro, el Señor hizo obras que nadie había hecho. Sin embargo, tomaron una decisión, rechazar las obras. Y muchas veces rechazan las obras porque depende de quién las hace. Hay un meme por ahí, los parafraseo, que decía un mensaje. Sé bueno con todo mundo, porque eso lo enseña Gandhi. Qué lindo Gandhi. Sé bueno con quien te ofende, porque le dijo a Jesús, ya deja tu religión. Lo super parafraseé, pero es el sentido. Como lo dice Cristo, ya no me cae bien. Porque tengo un problema con la perfección y la santidad de Cristo, y que Él me la demande a mí. Versículos 25 al 27 de Juan 15. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Miren, cuando usted está en Cristo, lo van a aborrecer. Pero cuando escrutan, cuando Él se averigua justamente, para usted acusarlo, van a tener que pegar mentiras de usted. Cuando usted está en Cristo, mucha gente va a aborrecerlas. Cuando se les confronte a por qué lo aborreces, van a tener dos caminos. Muchos van a decir mentiras. Es que esa persona es muy engreída. Es que esa persona es molestosa. Porque esa persona es esto y es lo otro. Siendo mentira. Si a Jesús le dijeron que porque era hijo de Belcebú. O la otra. Qué bendición. Van a decir, bueno, realmente no hizo nada malo, pero no es que no me cae. Realmente no hizo nada malo, pero es que ese mensaje no me gusta. Así que si usted está en Cristo, su conducta va a ser tan pura que van a tener que mentir como hicieron con Cristo, levantar falsos testigos como hicieron con Cristo en esa patraña jurídica, que fue un proceso amañadísimo, con falsos testigos y violando procesos, o van a tener que guardar silencio. Como Pilato. Entonces, no encuentro mal en este hombre. Si permanecemos en Cristo, no le vamos a dar excusa. Y van a tener que aceptar o afirmarse en una mentira terrible para rechazarnos a nosotros. Eso también nos lleva a nosotros, que vamos a ser irreprensibles. Y eso también va a ser de honra para nuestra familia. Qué bueno que tengamos padres, hijos, hermanos irreprensibles. Primera Juan 5 dice el beneficio de permanecer en Cristo. Ahora vamos a su primera carta de Juan, capítulo 5, y vemos que en efecto, permanecer en Cristo nos conecta. Permaneciendo en Cristo aquí en la tierra, en la vida perecedera, nos conecta con la eternidad. Y este es el testimonio, dice así, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, no en nuestras obras. No, y con respeto, no en San Pancracio, no en San Pedro, no en la Virgencita del Cobre, no, está en Cristo. Grandes hombres que a veces hemos idolatrado, porque hacerle una estatua a Pablo, a San Pablo, es tener una visión distorsionada de él. El problema a veces no es que ellos sean malos, sino que le ponemos el lugar inapropiado. Como decía yo en el Congreso, cuando estábamos en Colón, si ustedes dicen que yo soy bueno, se lo agradezco. Si ustedes dicen que yo soy Superman, no se lo voy a aceptar. Porque ni soy Superman, ni soy Clark Kent con estas gafas. Me quito las gafas y no soy Superman. No digan mentiras de mí, eso no me honra, eso no me agrada. No me alegro en eso. Y decir que los santos son los que nos salvan o los que nos llevan al Padre es un flaco favor a lo que son ellos. Ellos mismos no lo hubieran aceptado.
Pablo en vida no aceptó que se le idolatrara como los griegos querían. No lo aceptó. Si él no aceptó que lo idolatraran, ¿por qué él aceptaría ahora que hiciéramos oraciones a San Pablo? Se cae su peso, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estar en Cristo nos lleva a la vida eterna. Estar en Cristo. Efesios 4, y ya con esto vamos aterrizando de también grandes tesoros de estar en Cristo. Efesios 4, del 11 al 13, lo leo a continuación. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a varón perfecto, repito, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo se logra esto? Estando en Cristo, nosotros llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A esa estatura nos lleva si permanecemos en Cristo. Y aquí también quiero cerrar con esto. El Señor ha puesto a esta iglesia para servirle, para ser de impacto, para transformar vidas, barrios. Y lo va a hacer Él si permanecemos en Cristo. Visualice a usted permaneciendo en Cristo y que por las oraciones que usted haga permaneciendo en Cristo, no solo se van a convertir sus familiares, se van a convertir los delincuentes del barrio, se van a convertir los fancinerosos, los sinvergüenzas, los apelechadores, los malintencionados. Pero es que eso, ¿por qué no pasó ayer? Si antes de ayer permanecía en Cristo y ayer también. Porque el Señor son los tiempos y las sazones. Permanecer en Cristo no es un rato. No seamos impacientes. Permanezcamos en Él y disfrutemos permanecer en Él. Porque aparte les digo, espiritualmente permanecer en Cristo es el mejor oficio que podemos tener. Porque el que permanece en Cristo alcanza la estatura un varón perfecto. Lo que a otros le atemoriza, les mueve el piso, a nosotros no. Lo que a otros les lleva a la derrota, a nosotros no. Lo que para muchos ya es, no entiendo, para nosotros sí es comprensible. Cuando para los demás no hay esperanza, para nosotros sigue habiendo esperanza porque estamos en Cristo. Y cuando los demás no tienen gozo, nosotros tenemos gozo si permanecemos en Cristo. O sea, es un favor que nos hacemos a nosotros, un favor que le hacemos a nuestra familia, porque nuestra familia necesita gente que permanezca en Cristo. Hasta los que no entienden lo bueno de eso necesitan que permanezcamos en Cristo y lo van a comprender algún día. Porque hay personas que no comprenden lo bueno que permanezcamos en Cristo y hasta le da pereza, pero ellos van a entenderlo algún día y ya están siendo beneficiados de eso. Y vamos a ser efectivos como iglesia. Nuestra comunidad, nuestro país necesita iglesias efectivas porque hay muchas iglesias, pero ¿cuántas permanecen en Cristo? Más cuando se están promoviendo falsos evangelios, prosperidad, confesión positiva, evangelio inclusivo, las iglesias de las tradiciones, tradición y tradición y tradición, las iglesias club social, de la mañanita criolla, de los coditos con tuna para la feria. Pero no hay espiritualidad. La iglesia del emparedado y la chicha, el refresco, que todo eso está bien en la coinonía, pero ¿qué hay más allá? Todo eso es la añadidura de una iglesia que se ama. Pero Dios nos llama a ser efectivos, permaneciendo en Cristo. Y yo quiero que esta sea una iglesia como Cristo la quiere, permaneciendo en Él. Y nuestra gente necesitamos que permanezcamos en Él. Y nuestras oraciones se llenan del poder prometido por el Señor si permanecemos en Él. Juan 15, recuerden. Para que nuestra esperanza se fortalezca en permanecer en Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo tan especial, donde tú nos has llevado a nosotros a comprender que permanecer en ti es el máximo tesoro. Primero porque ya nos hace no permanecer en el pecado. Porque quien no permanece en ti va a permanecer en el pecado. Quien no permanece en ti va a estacionarse
en la oscuridad, en lo malo, en lo perverso. Quien no permanece en la amistad contigo se va a deleitar en la mala amistad, en la que hace daño, en la que te da la espalda cuando las cosas se vuelven adversas. El permanecer en ti, Señor, nos da poder porque tú lo prometiste. Nuestras oraciones van a tener poder si permanecemos en ti y se van a convertir aquellas personas que nos duelen, que nos aterran, que se vayan de esta tierra, que se vayan, que pierdan el aliento de vida, porque nos aterra que si mueren hoy, se condenan. Señor, hasta que puede ser que los que no se han arrepentido por nuestro clamor, permaneciendo en ti, tú le vas a dar el tiempo para que se arrepientan. Y le vas a mostrar la verdad. Porque permaneciendo en ti, Señor, somos las personas que necesitan en nuestra oficina, en nuestro puesto de trabajo, en la obra, en la finca donde estemos. Porque permaneciendo en ti, Señor, hacemos que el reino de los cielos sea efectivo. Y porque permaneciendo en ti, Señor, nosotros mantenemos gozoso como Pablo, que sabía vivir en la pobreza y en la abundancia, en la escasez y en lo que sobreabundaba. Y porque en todo, Señor, él era formado, en todo él aprendía. Porque tú le dabas una sabiduría que sobrepasaba los momentos o los momentos de éxito que lo podían a él embriagar. Señor, gracias porque tú nos llamas a permanecer en ti, estar en Cristo Jesús. Y Señor, yo te pido que nos lleves a esto, que nos sostenga esto para que esta iglesia sea poderosa, sea prodigiosa, que nuestra oración abra los cielos. Señor, que nuestro clamor tenga respuesta. Que los deseos de salvación, de bienestar para los demás, sean visibles ante nosotros. Que podamos ver la salvación de aquellos que nos duelen y la transformación de aquellos que quieren aterrarnos, que nos quieren quitar esperanza. Señor, bendito eres tú y bendita esta palabra con la que tú nos pones un propósito firme, permanecer en ti, estar en Cristo Jesús, para que veamos resultados en nuestra vida, para que seamos bendición para este planeta, para que seamos reflejo de tu gloria y ponerte en el más alto lugar. Que todos vean el alto lugar donde tú estás, porque ya tú estás en ese alto lugar, pero que todos puedan verlo y por eso honrarte y salvarse. Gracias por la palabra que nos has dado hoy en nombre de Jesús. Amén.